de diciembre, 30 de noviembre, ¿cómo pasó el tiempo? Y con el tiempo está pasando Romanos, porque comenzamos la carta de los Romanos a estudiarla a comienzos de enero. Me pongo un poquito más cómoda, ahí está. A comienzos de enero comenzamos a estudiarla y nosotros en esta oportunidad vamos a leer unos versículos que son realmente muy, muy lindos. Nos toca el anteúltimo capítulo, una parte en realidad del anteúltimo capítulo, Romanos 15. Si pueden ir a Romanos 15, vamos a estar viendo Romanos 15 del versículo 7 al 13. Y el título que puse en esta oportunidad para esta exposición, para esta prédica, es Estamos por el otro. Estamos por el otro. Y a medida que iba estudiando, leyendo diferentes autores, a medida que iba, profundizando en la palabra, viendo diferentes versiones, recordaba testimonios de personas que en mi vida han vivido por el otro. No solo decían, sino que hacían. Y la segunda dice que nosotros estamos por y para el otro. Me quedó medio chiquito quizás, pero lo voy a leer. Nosotros estamos por y para el otro. No estamos solos. No somos entes aislados. No somos el único y más importante ser humano en esta tierra. No debemos pensar en nosotros mismos, sino en el otro. Y cuando hablaba con este hermano, un hermano en la fe muy querido, obviamente que coincidimos automáticamente con este sentir. Porque en realidad la caridad es el reflejo de personas que están constantemente haciendo, viviendo, pensando y buscando diferentes maneras de ayudar. Hablando con un familiar muy cercano, también las conversaciones que teníamos eran y se focalizaban precisamente en eso. ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué estamos pensando hacer? Y mañana, ¿qué vamos a hacer por el otro? Y resuenan, claro que sí, las palabras de Jesús, cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Lo curioso de esta expresión de Jesús en realidad es que se lo decía a personas que no entendían y decían, ¿cuándo te vi necesitado, Jesús? ¿Cuándo te ayudé? Bueno, Jesús responde y dice, se lo hiciste a uno de ellos, entonces me lo hiciste a mí. Parecía como si salía de ellos el ayudar, el hacer. Y es así como debe ser en nosotros también. ¿Y por qué recordé todo esto? Porque Pablo habla de esto. Está bien. Pablo le habla a la iglesia en Roma, a cristianos dentro de la iglesia, pero Cristo va más allá. Y dice, no solo a la iglesia, sino al prójimo. Por eso cité el versículo de Jesús hablando acerca de la necesidad hacia y por el otro. Ahora sí, para entrar en contexto, vamos a leer Romanos 15. No, vayamos para atrás porque no terminamos más Romanos. Romanos 15, del 7 al 13, dice lo siguiente. Es curioso. Esta versión es curiosa del título, dice el Evangelio a los no judíos. Este es el título, aunque habla de mucho más que eso.
El versículo 7. Por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los no judíos, para los que no son judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Termina el 13 diciendo que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a ir versículo por versículo. El versículo 7 dice, por tanto, está haciendo una conclusión de lo que nosotros hemos visto los domingos anteriores, donde se hablaba de soportar a los fuertes, a los débiles, no sé si recuerdan. Como ejemplo nada más, o como algo que vimos, si nosotros vamos al capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Pablo culmina con este por lo tanto, con una intención. La intención de Pablo de parte de la iglesia de Roma es que reciban en amor unos a otros. Por eso utiliza esta frase, por lo tanto. Nosotros vimos en el capítulo 14, en el capítulo 15, algunos principios, 3 principios en realidad, de amarse, de soportarse los fuertes y los débiles. Acá Pablo no se concentra en los aspectos negativos, ¿sí? Los aspectos negativos, por ejemplo, de confrontaciones que existían entre los fuertes y los débiles de aquel entonces, no. Se concentra en un aspecto y aspectos positivos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el ejemplo que da Pablo es de Cristo. Aspectos positivos en Cristo como ejemplo de vida, como ejemplo de virtud. Muchas versiones hablan de aceptarse, en realidad. Pero esta dice recibirse. ¿Y qué significa esto? Bueno, te acepto, está bien, yo te acepto también. ¿Y qué significa recibirse? Bueno, vamos a la parte negativa quizás. Vamos a hablar de lo que no significa. El aceptarse no es pensar en mi conveniencia. Esa es la parte negativa. Claro que no es cuando quiero, cuando tengo tiempo. Si me cae bien, lo saludo, si no, ni lo saludo. Cuando me sobra el tiempo, cuando estoy cerca, voy y lo visito. Si no, no. Aceptarse y recibirse no es depende a cómo sea el otro, sino de lo que Dios demanda de mí. Es una actitud humilde de nosotros hacia todos. Con todos me refiero a todos, independientemente de lo que otro piense, sea, diga, se comporte. Todos. Para darle mayor énfasis, para darle el énfasis mayor posible a esta acción, Pablo dirige a los romanos
al ejemplo supremo de Cristo, el ejemplo supremo de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, en realidad, como ejemplo de virtud, no podemos hablar de nadie más. ¿Coinciden conmigo? Porque, claro, Jesús ocupa todos los espacios en la sala, en nuestras vidas, en nuestras comunicaciones, en nuestras conversaciones, en nuestras casas. Cuando hablamos de Jesús, Jesús lo llena todo, está todo en todos. Llena absolutamente cualquier vacío y su luz irradia en todos los cuartos, como irradió en mi habitación y en la tuya, espero que también. Cristo estaba dispuesto a sufrir el reproche del mundo y no agradarse a sí mismo para que su pueblo fuera redimido y edificado, lo cual es tan diferente de nuestro egoísmo natural, ¿no? Estamos llamados a vivir por los demás, a congregarnos, a ayudarnos, a visitar, a discipular, a orar, a apoyarnos unos a otros en amor, a llorar unos por los otros. Cuando hacemos lo que el apóstol manda aquí, buscamos complacer a otros para su edificación, la edificación de otros. Ahora, el subproducto para nosotros no es una pérdida, sino una ganancia, porque cuando nosotros hacemos trabajos para edificar a otros, nos estamos edificando a nosotros mismos y el Señor nos va hablando a medida que hacemos, que caminamos. No se trata simplemente de mostrar bondad. Se trata de glorificar a Jesús. En estos versos tanto fuertes como débiles son exhortados a aceptarse entre sí, considerando que han sido aceptados por Cristo a pesar de ser pecadores. Y su mutua aceptación será para la gloria de Dios. De hecho, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, como lo establece Pablo en 1 Corintios 10. Cristo era para Pablo el ejemplo a seguir, como lo es para nosotros, claro que sí. Es más, en Efesios 4:32, Pablo se atrevió a decir que seamos ejemplos de él, de Pablo, como Pablo lo fue de Cristo. Pablo, a mí entender, desde mi modo de ver las cosas, dio un paso más, el paso que quizás nos falta a nosotros, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque ¿podemos nosotros acaso decirles a los demás que nos imiten a nosotros como nosotros imitamos a Cristo? Bueno, Pablo dio un paso más. ¿Cuánto nos falta? Y bueno, ¿estamos avanzando? Esa es la pregunta. La esperanza es que hoy sea un poco más que ayer y que los pasos que demos sean cada vez más firmes en nuestra cristiandad, en nuestro amor y consecuente caridad hacia los demás. Versículo 8. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Cristo vino a ser siervo y a dar su vida en rescate por muchos, como lo dice Mateo 20:28. Esa dualidad entre ser siervo y Señor que nos enseña Cristo es única. ¿Cómo ha podido ser siervo y Señor al mismo tiempo? Es una contradicción, es una lógica que no nos entra, porque somos seres finitos. Como ejemplo, nada más voy a citar un ejemplo de Cristo siendo siervo y Señor. Vamos a Juan 13. Juan 13, versículo 13 y 14. Es solo un ejemplo, porque abundan
ejemplos así de nuestro Señor. En los grupos de vida seguramente ustedes van a encontrar otros ejemplos y esa es la intención, ¿no? Que durante la semana en los grupos de vida puedan encontrar otros ejemplos referidos a la vida de Jesús. ¿Cómo me gusta el Evangelio de Juan? Me encanta por muchos motivos y algunos lo quieren desacreditar por ser un evangelio tardío, ¿no? Como diría un showman cristiano conocido, ¿qué saben estos? ¿Qué saben? Capítulo 13, versículo 13 al 14, vamos a ir al 17, mejor. Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, serán bendecidos. ¿No nos pide acaso nuestro Señor que sirvamos, que hagamos estas cosas? Como ejemplo de servicio, no de Cristo, como ejemplo supremo, podemos ver otros ejemplos en la Biblia. Y no sé si recuerdan la historia de Estéfanas, de personas en la fe que nos han precedido. Si nosotros vamos a 1 Corintios 1, versículo 16, podemos leer que dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. Estéfanas era el padre de esa familia, y Pablo dice que también lo bautizó, pero no sé si he bautizado a algún otro. Al final de 1 Corintios, en el versículo 16 vemos la historia de Estéfanas. Hermoso ejemplo de servicio por el bien común de la comunidad y de la comunidad de fe. Porque dice 16:13 al 18, vamos a leer, manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes, háganlo todo con amor. 1 Corintios 16, 15 al 18. Hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya y que ellos se han dedicado a servir a los santos. Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me alegré mucho de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico. Lindo nombre para ponerle a alguien, ¿no? Pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Lleven en cuenta a personas como ellos. Es fácil seguir a personas así. Por su testimonio, por su servicio. Claro, mirá medio con un ojo así desconfiando porque el único ejemplo es Cristo. Pero en tanto que testimonio, ustedes tienen un montón seguramente para compartir. La sugerencia en los grupos de vida es que busquen ejemplos y testimonios en la Biblia, pero lo más interesante sería, como recomendación, claro, que hablen de aquellos hermanos dentro de nuestra iglesia local. Y si están al lado suyo en el grupo de vida, cuánto mejor, ¿no? Porque pueden recordar, ¿te acordás? A veces escucho en esta congregación hermanas que hablan de hermanas mayores, dicen, esta hermana me traía al grupo, al encuentro de niños, me traía a la escuela dominical. Y qué lindo que podamos honrarlos en vida, ¿no que sí? En vida se honra. Versículo 9. Y para
los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Para explicar esta parte quisiera acercar dos comentarios, ¿sí? Quisiera acercar dos comentarios. El primer comentario es de un autor que para mí fue un teólogo, poeta increíble, como pocos. Dice así: Cristo hace fuertes a los fuertes para gloria de Dios, y Él los reconduce a los débiles para gloria de Dios. Él es también el Cristo de los gentiles, el Cristo del mundo. La verdad y la compasión unen a judíos y gentiles, a la iglesia y al mundo. El Dios de la esperanza está delante, está detrás y encima de todo proyecto de vida. Él ve lo débil en los fuertes y a los fuertes en los débiles, y ve con sus propios ojos como todos ellos, desde el escalón más alto hasta el más bajo, participan del bendito misterio de su reino. Otro autor escribió: porque Él no ha amado ni abrazado a uno o a dos solamente, sino a todos juntos, y al hacerlo así nos ha unido de tal forma que debemos sostenernos los unos a los otros, si deseamos ser siempre resguardados entre sus brazos y bajo su protección. Por este camino confirmaremos nuestra vocación, si no nos apartamos nunca de aquellos a los cuales el Señor ha reunido y ha enlazado. Ese es el sentir de Pablo cuando escribió lo que escribió a la iglesia de Roma. Y en los próximos versículos, del 9 al 12, como nos tiene acostumbrados, Pablo en realidad nos tiene acostumbrados desde que comenzamos a estudiar Romanos 1, cuando cita Habacuc 2:4, si recuerdan, el justo por la fe vivirá. Pablo constantemente cita versículos del Antiguo Testamento, y acá no es una excepción. De 9 al 12 hace exactamente lo mismo, porque la Biblia se asocia toda con toda, porque no hay una distinción entre Antiguo y Nuevo Testamento. Es una misma palabra, y ahí asociamos versículos con versículos, como lo hace Pablo, y Pablo es nuestro gran teólogo. Desde Génesis mismo, desde Abraham, podemos ver como la intención de Dios, su soberanía, era acercar el Evangelio a todos nosotros que somos gentiles. Desde Génesis, el plan de Dios ha sido así, que judíos y gentiles llegasen a la fe en Cristo. Y esto lo comenzamos a ver en la segunda parte del versículo 9, porque dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Pablo realiza dos citas en paralelo acá. La primera es de 2 Samuel 22:50, y luego su paralelo aparece en Salmo 18:49. Claramente no vamos a ir a estos versículos porque es una predicación más en sí misma, pero esto es lo que Pablo hace. Usa el contexto para mostrar que la adoración a Dios por parte de los gentiles, o sea, de las naciones, ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. El versículo 10 dice, y en otra parte dice: alégrense naciones con su pueblo. Este pasaje está sacado del Salmo 67:4, donde dice que las naciones se llenen de gozo porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Pablo añade por su cuenta acá con su pueblo, si lo pueden distinguir, para, entiendo, hacerlo más sencillo de entender quizás, y esto es una conjetura, ¿no? Pero Dios llena de alegría a judíos como no judíos, convidándolos a su gran mesa. Versículo 11. También dice: alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos
los pueblos. Y esta cita proviene del salmo más corto que tenemos, que es el Salmo 117. Es el más corto de la Biblia y es una clara invitación universal a los gentiles a adorar al Señor. El versículo 2 del Salmo, si después lo van a leer en su casa, es un causal. En varias versiones dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y en esta versión se utiliza un mayor énfasis. Si la leen después en sus casas, en la contemporánea, dice, grande es su misericordia por nosotros. Quiero ir rápido con estos versículos. El 12, sí, nos vamos a detener un poquito más en el 12. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de Yesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Esta es quizás la cita más profunda que utiliza Pablo. Y un autor explica lo siguiente: esta profecía sobrepasa a las anteriores por su claridad e importancia, pues el profeta consuela por ella al pequeño número de creyentes cuando su situación era desesperada, diciéndoles que la casa de David era como un tronco seco y sin fuerza. La cita Isaías, a esa cita se refiere. Para estudiar y entender el contexto tenemos que ir a Isaías. Sigue el autor, pero que saldría un vástago menospreciado y de él un florido ramo que retornaría la grandeza del pueblo a su antiguo esplendor. Ese vástago es Cristo, el Redentor del mundo, termina el autor. El nombre del padre de David es en el hebreo Shishai, pero acá dice Yesé. Es un tecnicismo en realidad porque la Vulgata latina se ha traducido así, la Reina Valera contemporánea viene de ahí, entonces el castellano lo traduce como Yesé. Esto es un tecnicismo que no viene a importancia ahora. Lo que sí importa, lo que sabemos con certeza, es que está hablando de Jesús, porque las naciones pondrían, y actualmente, pero de esto no nos quepe ninguna duda, que las personas ponen su confianza, y hemos puesto nosotros la confianza en Jesús, porque el mundo está sin esperanza, desesperanzado. La conclusión de estos 3 versículos, sé que fuimos rápido, pero es para que sigan estudiando en su casa, leyendo, meditando. La conclusión de estos versículos proféticos es que Pablo quiere que Jesús mismo represente el cumplimiento, no es que quiere, escribe que represente el cumplimiento de todos los escritos del Antiguo Testamento, para Israel como para las naciones gentiles. Y como ejemplo en realidad de unión de Pablo, lo dice en otra carta, en Gálatas, porque en Gálatas 3, 2 versículos nada más de Gálatas 3 podemos ver la unión que tiene todo esto. Porque dice en Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y según la promesa herederos. Como lo hablamos hace poquito cuando dijimos de Génesis, que desde Génesis mismo la intención era que el Evangelio se entienda hacia los gentiles, explica Pablo en el 29 que nosotros somos linaje de Abraham y según la promesa herederos, porque somos parte del mismo cuerpo que es su iglesia. Jesús vino
para salvar al hombre pecador y cumplir las promesas hechas por su Padre en la ley y en los profetas para glorificarlo a Dios. Vez tras vez Jesús explicaba que lo que hacía era para darle la gloria a Dios, y esto también lo hemos visto. La pregunta es, bueno, agárrense ahora, agarrémonos todos en realidad, porque fue una pregunta para mí también, para todos nosotros. ¿Quiénes son para nosotros aquellos que debemos recibir, que debemos soportar? Claro, no son para nosotros los gentiles, ¿no? Porque creo yo que el 99,9% de nosotros somos todos gentiles, ¿no? Tampoco son los judíos quienes tenemos que soportar, porque ese era el contexto, pero la aplicación para nuestra vida es ¿quiénes son para nosotros aquellos que el Señor nos manda que soportemos, que recibamos, que aceptemos, que amemos? Bueno, creo que es una meditación que tenemos que hacer durante el transcurso de esta semana y toda la vida, ¿no? Porque el Señor así nos lo pide. Versículo 13, estamos en Romanos, no se vayan, Romanos 15, 13, el último versículo, vamos, falta poco. El último versículo dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo termina de un modo profundo, preciso, como el gran teólogo que dijimos que era y que fue, porque se dirige a todos, tanto judíos como gentiles, al cuerpo unificado de Jesucristo. El apóstol desea que todos los creyentes tengan una total satisfacción en su amado Salvador y Señor. La palabra esperanza sirve de vínculo con el versículo 12. El gozo y la paz vienen de la confianza en Dios, pero en última instancia esta confianza es un don de Dios, ya que la única razón por la que los creyentes abundan en esperanza es por su gracia. Podemos recordar parte de las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 18 al 20, cuando dice: y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre. Hermosa es su palabra. Gloria sea a Dios. Como cristianos estamos llamados a esperar con esperanza. Parece una redundancia o un juego de palabras, mejor dicho, pero no, porque viene de la misma palabra latina que es esper. Estamos llamados a tener la completa seguridad de la resurrección del pueblo de Dios y la venida triunfante de Jesús. Esta esperanza no es nuestra, no es propia, es puesta en nuestros corazones y rebosa como un vaso que se llena de agua y sale del vaso, rebosa, como lo explica Pablo, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, hasta la esperanza es un don de Dios. Nada es nuestro, todo es de Dios. Es esa fe puesta en acción mientras esperamos en su venida, focalizándonos y alentándonos unos a otros en amor, como lo expresa nuevamente el autor de Hebreos. Cuatro capítulos después, citamos Hebreos 6, pero 4 capítulos después, en Hebreos 10, dice el autor: mantengamos firme y sin fluctuar
la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámoslo en cuenta y tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El autor de Hebreos está diciendo palabras más, palabras menos, prácticamente lo mismo que acabamos de caminar en Pablo en Romanos 15. Y Pablo nos recuerda nuevamente que tenemos que andar por fe, esa esperanza, andar por fe, no por vista. El fundamento del cristiano es Dios mismo, y a pesar de que muchas veces existen en nuestra vida más sufrimientos que triunfos, Cristo es la base sobre la cual podemos depositar y fundar nuestra fe. Porque claro, recuerdo a Pablo cuando dice, yo sé vivir con poco o con mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estaba en la cárcel tenía un grillete con otro soldado y bueno, producto de eso, la historia de la iglesia dice que muchos soldados romanos se han convertido a la fe. Yo creo fervientemente que fue producto de hermanos que han sido puestos en cárceles y han transmitido el mensaje del Evangelio. Y el cristiano es así. El cristiano muchas veces tiene más sufrimientos que triunfos, pero la esperanza no está puesta en esta vida, sino en el porvenir. Nuestra gran esperanza es que Cristo está a la puerta, no retarda su promesa. Pedro lo dice en 2 Pedro 3, el Señor no retarda para cumplir sus promesas como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Por último, ahora sí, para concluir, estoy diciendo la verdad, estoy por concluir. Algunos dicen, bueno, para concluir. Para concluir, termina el versículo 13 en el final, porque lo dice a lo último, aunque no es menos importante para nada, al contrario, que es necesario en su justa medida hacer énfasis en el Espíritu Santo, nuestro gran ayudador. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que rebosa, lo tenemos, claro que sí. Y dice, no solo eso, sino que nos fortalece y nos ayuda a orar como corresponde, porque nosotros podemos decir a una misma voz, en esperanza de vida, como nos enseñó a orar nuestro Señor, nuestro gran ejemplo, cuando nos dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es nuestra esperanza, porque yo sé que mi Redentor vive y que va a venir a buscar a su amada iglesia, pero claro, el Espíritu Santo que está en mí me va a demandar hacer, ¿sí? Amén. Vamos a terminar con una oración. Gloriosa es tu palabra, Señor, glorioso es tu nombre, Cristo. Cristo, nadie hay como vos, Señor. Nadie hay como vos, de ejemplo de virtud, de caridad, de amor. Señor, gracias por la vida que has dado por cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque solo no podemos, no es de nosotros el querer hacer, sino es mediante el poder del Espíritu Santo que está
en nuestra vida que nos impulsa a hacer por el bien del otro, porque Señor, como dijimos, nosotros estamos por y para el otro. En tu nombre. Amén.